Muy buenos días, damas y caballeros. Muy buenos días tengan todos ustedes. Que la paz y el gozo de Dios esté y continúe en el corazón de cada uno de ustedes. Bienvenidos a los estudios del ministerio del evangelista. Desde los estudios del ministerio del evangelista difundimos las buenas nuevas acerca de Jesús y su gracia salvadora. Nuestra misión es guiar a las personas a una relación más íntima, más intensa con nuestro Señor Jesucristo. Bienvenidos todos a los estudios del ministerio del evangelista. Amados hermanos, esta mañana es una semana muy atareada, pero esta mañana es muy bonita. El tema de esta mañana, amados hermanos, le hemos llamado el libro de los Romanos. El libro de los Romanos. Esta mañana deseo que todos podamos leer el libro de Romanos capítulo 10, versículo de 1 al 13. Pero aquí en los estudios vamos a leer del 8 al 13 y cuando usted tenga oportunidad en su casa, usted sigue leyéndolo todo. La Biblia dice de esta manera: mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvos. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Amén. Qué bendición hablar de la salvación, hermanos. Qué bendición es, amados hermanos, tener la oportunidad de predicar el evangelio. Amados hermanos, comienzo con una pregunta muy grande. ¿Alguna vez te has preguntado por qué es tan importante el libro de Romanos para nosotros, los creyentes? Desde sus profundos temas teológicos hasta su enseñanza práctica. El libro de Romanos revela verdades atemporales sobre la humanidad y el amor de Dios. Me doy a entender, hermanos. Acompáñame en esta fascinante exploración. Descubre cómo este libro puede transformar tu vida hoy y la vida de muchos que lean este libro, más todos aquellos que acepten a Cristo como su Señor y Salvador. Así es, hermanos. El libro de Romanos revela verdades atemporales sobre la humanidad y el amor de Dios. Acompáñame en esta fascinante exploración. Descubre cómo este libro puede transformar tu vida hoy y la vida de muchos. ¿Sabías tú que el libro de Romanos es considerado por muchos como libro
el libro más profundo y transformador de la vida. Transformador. Así es. ¿Sabías tú que el libro de Romanos es considerado por muchos como el libro más profundo y transformador de esta Biblia? Pero, ¿qué es lo que hace tan especial? Vamos a desmantelar desde su contexto histórico hasta su mensaje más impactante. Para que veas que este libro como nunca antes lo habías imaginado. Pablo escribió esta carta a los romanos en un momento en el que el imperio romano estaba en lo mejor de su apogeo, pero también en plena crisis espiritual. Así es, hermanos. Pero muchas veces nos platicamos, pero ¿qué lo hace tan especial? Bueno, vamos a desmantelar desde su contexto histórico hasta su mensaje más impactante, para que veas que este libro, como nunca antes lo habías imaginado. Pablo escribió esta carta de Romanos en un momento en que el imperio romano estaba en lo mejor de su apogeo, pero también en plena crisis espiritual. En este mensaje te revelaremos cómo sus palabras enfrentan las ideas más poderosas de su época y qué significado tienen para nosotros de hoy en día también. Esto no es solamente historia de hecho. El libro de Romanos no es solo una carta, es un viaje espiritual profundamente humano y divino a través de la historia de la salvación. Me doy a entender, hermanos. Pablo, su autor, sabía que su mensaje no podía ser reducido a simples palabras de ánimo. Esta era una carta muy diferente, escrita con un propósito eterno. Revelar el plan de Dios de salvación para redimir a la humanidad desde el principio hasta el final. Amados hermanos, me doy a entender, hermanos. Sus palabras en Romanos 3, versículos 10 al 11, dice, como está escrito. Fue directo. Él dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Romanos 3, 10 al 11. Él fue muy directo en esta carta. Entonces, amados hermanos, el libro de Romanos es una narrativa que entrelaza justicia, gracia, fe y esperanza. Me doy a entender, hermanos. Quiero que entendamos bien este libro de Romanos. Amén. El libro de Romanos es una narrativa que entrelaza justicia, gracia, fe y esperanza, creando una historia que toca el corazón de todos los que se acercan a ella. En esta carta, Pablo no evita las preguntas difíciles. Comienza con una mirada honesta a la condición humana de aquellos tiempos y en los tiempos que hoy vivimos. Dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, dice Romanos 3:23. Amados hermanos, todos hemos pecado. Todos hemos destituido o estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero no se detiene allí. A medida que avanzamos nos lleva a descubrir que aunque todos somos culpables, amados hermanos, Dios nos ofrece un regalo inmerecido, la salvación a través de Jesucristo. Este regalo no depende de nuestros méritos, sino de nuestra fe en Cristo. Me doy a entender, hermanos. Debemos de llegar al momento del entendimiento.
Todos hemos pecado. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero Pablo no se detiene allí. A medida que avanzamos nos lleva a descubrir que aunque todos somos culpables, somos pecadores, Dios nos ofrece un regalo inmerecido, la salvación a través de Jesucristo. Este regalo no depende de nuestros méritos, sino de nuestra fe en Jesucristo. Si no has aceptado a Cristo como tu Señor y Salvador, hoy es el día en que tú puedes abrir tu corazón a Cristo y poner tu fe en Jesucristo. Me doy a entender, hermanos. Amados hermanos, la salvación a través de Jesucristo, este es un regalo y no depende de nuestros méritos, sino de nuestra fe en Cristo. Dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. Amados hermanos, a lo largo del libro de Romanos, Pablo también aborda las tensiones de su tiempo, las diferencias entre judíos y gentiles, las luchas internas del creyente contra el pecado y el papel de la ley frente a la gracia. Me doy a entender, hermanos. Me doy a entender, amados hermanos. Así es, hermanos. Pablo también aborda las tensiones de su tiempo. ¿Cómo nosotros deberíamos de abordarlas también? Las diferencias entre judíos y gentiles. Las luchas internas del creyente contra el pecado y el papel de la ley y frente a la gracia. Dice Pablo, en Romanos 1:16 dice Pablo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, el judío primeramente y también al griego. Romanos 1:16. Amados hermanos, el justo vivirá por la fe. Pero lo que hace que esta carta sea tan poderosa es que no solo responde a los desafíos de su época, sino también habla directamente con nosotros. Hay tanto desafío moral y espiritual en nuestros tiempos hoy. La pregunta no es llegarlo a saber, sino qué vamos a hacer cuando nos demos cuenta que vivimos en un país muy pecador. ¿Qué vamos a hacer, hermanos? Pero amados hermanos, hoy el libro de Romanos nos muestra que no importa quiénes seamos, ni de dónde vengamos, todos podemos encontrar esperanza en el Evangelio. Cuando digo todos, me refiero a todos. El libro de Romanos nos muestra que no importa quiénes somos, cuánto hemos pecado, ni de dónde venimos. Pero el libro de Romanos nos da a entender que todos podemos encontrar esperanza en el Evangelio. En esta historia exploraremos cada uno de estos temas capítulo por capítulo, descubriendo cómo el mensaje de Pablo sigue siendo tan relevante como cuando lo escribió. Pero sí les aconsejo que lean el libro de Romanos, que comiencen a leer el libro de Romanos hoy en esta mañana. En esta historia exploraremos cada uno de estos temas, capítulo por capítulo, descubriendo cómo el mensaje de Pablo sigue siendo tan relevante como cuando lo escribió. Hermano, amigo de la fe, prepárate para sumergirte en un relato que no solo explica la fe y cómo transforma vidas,
Porque este es el poder del Evangelio, según el libro de Romanos. Pero aquí surge una pregunta. Surge una pregunta clave que llevó a Pablo a escribir esta carta tan profunda y desafiante en sus tiempos. Aún desafiante en la era que estamos viviendo, en el año 2025. A una iglesia, óigame, a una iglesia que nunca había visitado. Imagínate la escena de un hombre que antes perseguía a los cristianos, ahora se convierte en el defensor más apasionado del Evangelio. ¡Wow! ¿No te gustaría ser uno de ellos? Prepárate, hermano. Prepárate, hermano, porque necesitamos hombres de valor en estos tiempos. Pablo enfrenta peligros. Pablo enfrenta desafíos. Pablo enfrenta rechazos en su misión de llevar el mensaje de Cristo al mundo. En medio de su viaje, Pablo mira hacia Roma, la capital del imperio romano, sabiendo que esta iglesia podría ser la clave para expandir el evangelio aún más lejos de lo que tú ni yo nos imaginamos. ¿Cómo logra Pablo desde la distancia escribir un mensaje que no solo transforma la iglesia en Roma, sino que sigue resonando en los corazones de millones y millones de personas hasta el día de hoy? Vamos a adelantarnos en la historia y descubrir el porqué de esta carta extraordinaria, para entender a fondo el mensaje del libro de Romanos. Es esencial conocer el escenario en el que fue escrito esta carta. No solo es un texto teológico profundo, sino también un reflejo de la situación histórica, política y cultural de aquellos tiempos, de la época en la que vivió apóstol Pablo cuando la escribió. Su contexto es clave para comprender la urgencia de sus palabras y la profundidad de su mensaje. Roma en el siglo I era el centro del poder mundial. Así es el imperio romano. Dominaba gran parte del mundo, conocido desde Europa hasta el norte de África y Asia Menor. La ciudad de Roma, con su majestuosa arquitectura, el Coliseo, los foros y el Senado, era símbolo de poder. Y la cultura romana, sin embargo, detrás de esa imagen de grandeza, el imperio también era un lugar de tensiones, de pecado, tensiones sociales, políticas y especialmente religiosas. Me doy a entender, hermanos. Pablo escribió la carta a los romanos. El imperio estaba bajo el gobierno de César. Así es, Pablo escribió la carta a los romanos. El imperio estaba bajo el gobierno de César en los tiempos de Pablo. Roma era una ciudad multicultural, así como Nueva York. Un crisol de diferentes creencias, filosofías y religiones. En medio de este panorama, los cristianos, que en su mayoría eran judíos convertidos, comenzaron a destacarse como un grupo religioso que no solo desafiaría las tradiciones judías, sino también las creencias paganas del imperio. Pablo entendió la complejidad de esta situación. Por un lado, la iglesia romana, a la que nunca había visitado, se encontraba dividida entre los cristianos judíos, que mantenían muchas de las tradiciones del Antiguo Testamento, y los cristianos gentiles, que provenían de diversas culturas paganas y que traían consigo nuevas costumbres y creencias.
Esa división no solo era una cuestión cultural, sino también teológica. ¿Cómo podían los gentiles ser parte del pueblo de Dios sin pasar por las mismas leyes que los judíos? Esa era la pregunta más grande. Este conflicto sería uno de los temas centrales que Pablo abordaría en su carta. Praise the Lord. Aleluya. Amados hermanos, Pablo, el autor de la carta de Romanos, fue una figura clave en la historia del cristianismo primitivo, originalmente conocido como Saulo de Tarso, un fariseo celoso de la justicia. Tuvo una conversión dramática en el camino a Damasco, donde experimentó una visión de Jesucristo resucitado que cambió su vida para siempre. Desde entonces, Pablo dedicó su vida a predicar el Evangelio de Cristo, fundando iglesias y escribiendo cartas que hoy forman una gran parte del Nuevo Testamento. Qué hermoso, ¿verdad, hermanos? Puedes darme un amén, hermanos. Puedes darme un amén. Amados hermanos, el libro de Romanos es uno de los escritos más importantes, más profundos del Nuevo Testamento, de la Biblia. Podríamos decir, fue escrito por el apóstol Pablo y contiene enseñanzas claves sobre la fe cristiana y la salvación por gracia a través de la fe en Jesucristo. Esta carta está dividida en varias secciones, siendo la más importante lo que había sobre la justificación por la fe. Amados hermanos, óigame lo que dice Pablo en el libro de Romanos, capítulo 5, versículos del 8 al 10. Dice Pablo: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Dice Romanos 5, versículo 8 al 10. Ahora bien, querido amigo que estás oyendo este mensaje, ¿alguna vez te has preguntado a dónde irás si un día te mueres? Mas la pregunta es directa: ¿alguna vez has aceptado a Cristo como tu Señor y Salvador? Si tú no has aceptado a Cristo como tu Señor y Salvador, yo creo que hoy es el día de tu salvación. Si tú estás oyendo este mensaje, es porque Dios te está llamando a la salvación. No pongas duro tu corazón. Abre tu corazón a Cristo. Acepta a Cristo como tu Señor y Salvador. Dice la palabra: porque siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Dice Romanos 5, 8. Amados hermanos, podemos llegar a la conclusión. Hablando de Pablo, hermanos, su profundo conocimiento de la ley judía y junto con su experiencia personal con Jesucristo, le permitió ofrecer una perspectiva única sobre la relación entre la ley, la gracia y la fe. Fue este conocimiento el que lo llevó a escribir la carta de los Romanos, en la que aborda temas cruciales, temas muy importantes sobre la justicia de Dios, sobre la salvación de Dios y la unidad en Cristo. Me doy a entender, hermanos. Ahora bien, llega el momento en que los amigos de la fe, los amigos de este canal, pónganse a pensar por un momento. Mira lo que dice la palabra. Y eso va para ti, amigo de la fe, amigo de este canal.
amigo de este ministerio, oye muy bien lo que dice la palabra. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyera no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego. Pues es el mismo que es Señor de todos. Es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Dice Romanos 10, versículo de 9 al 13. ¿Estás preparado esta mañana para aceptar a Cristo como tu Señor y Salvador? Ahí donde tú estás, ahí arrodíllate y pídele al Señor Jesucristo que entre a tu corazón. Bendiciones para ti, amigo. Que Dios te bendiga. Amados hermanos, me imagino que muchas veces nos preguntamos, ¿por qué es tan importante el libro de Romanos? Ahora ya lo sabemos. Desde sus profundos temas teológicos hasta su enseñanza práctica. El libro de Romanos revela verdades atemporales sobre la humanidad y el amor de Dios. Así que ahora ya lo sabemos. Bendiciones, hermanos. Amados hermanos, God bless you and God bless America.